todos miramos mucho libros de Cartier-Bresson, de Eugene Smith, de Robert Frank, que son esas miradas que fueron marcando la fotografía documental del siglo XX. La cuestión es lo que tenés para decir. Yo creo, para mí siempre la fotografía fue una manera de opinar. Hay que estar ahí y hay que tal vez arriesgar y hay que tener paciencia muchas veces y esperar a que algo suceda delante de nuestra cámara, pero también hay un momento en donde la suerte opera. La fotografía también fue una especie de militancia por otros medios. Los desaparecidos se conjugaba con un lema de la dictadura que es que lo que no se ve no ocurrió. Y entonces la fotografía era algo que dejaba cierto testimonio. Hola, bienvenidos. Gracias como siempre por acompañarnos, por asistir a la clase. Hoy les recomiendo, en particular porque es una clase inédita. Nunca tuvimos a un fotógrafo, a un gran fotógrafo, y nunca tuvimos clase de fotografía, así que vamos a aprovecharla con Eduardo Longoni. Eduardo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Eduardo acaba de publicar Imágenes apuntadas, los relatos de un fotógrafo, que es un libro curioso porque es un libro de fotos, pero con historias detrás de las fotos. Sí. Y además las historias hablan de tu propia relación con el oficio, de tu propia vida, pero también es como un relato de la sociedad de todos estos años. Hiciste una selección de fotos que hablan también de lo que nos pasó como sociedad en todos estos años. ¿Cuál es el criterio con que hiciste esta antología? Mira, yo creo que viene de algunas cosas que convergieron en este libro. Primero, mi pasión por la historia. Yo, al mismo tiempo que empecé a trabajar en periodismo, en la fotografía, estudiaba licenciatura en historia, cosa que no pude terminar porque la fotografía me robó. Y por otro lado, yo no pude estudiar fotografía porque cuando yo empecé en el año 79 en Noticias Argentinas no había lugares donde estudiar, más allá del Fotoclub Buenos Aires, que te daba una instrucción técnica de la fotografía. Entonces, mis maestros fueron mis colegas, Daniel García. Para los espectadores, digamos, cuando vos decís Noticias Argentinas, es una agencia de informaciones muy importante, que era además una gran escuela de fotografía. Sí, en ese momento convivían Noticias Argentinas y Telam, todavía no existía la agencia DIN. Y para mí esa fue la escuela, con grandes maestros como Daniel García, Horacio Mucci, Marcelo Ranea, Carlos Villoldo. Y también había algunos libros de fotografía, los pocos que llegaban acá, alguna antología de Cartier-Bresson, de Eugene Smith. Y yo siempre que miraba los libros de fotos pensaba, ¿cómo me gustaría saber cómo estos grandes maestros de la fotografía hicieron estas fotos? Que me contaran qué les pasó, qué sintieron, qué miedo tuvieron o cuál fue el marco en el que pudieron tomar esas imágenes. Y un poco uniendo esas dos puntas se me ocurrió este libro porque no encontré en la historia de la fotografía, salvo un libro que escribió Robert Capa, que se llama Ligeramente desenfocado, Robert Capa era el gran fotógrafo de la Segunda Guerra Mundial, de varias guerras, estuvo en 5 guerras. Hay una foto muy famosa de él en la Guerra Civil Española. Sí, la foto del miliciano. La del miliciano. Y las otras fotos muy famosas son en el desembarco del día D, ¿no? Y él escribió acerca de la Segunda Guerra Mundial ese libro, Ligeramente desenfocado, lo escribió teniendo de coequiper a Hemingway. Bueno, también me tocó escribirlo solo. Ahora bien, en general la fotografía no es un oficio que se elige como otras profesiones. Cuando uno termina el secundario no dice voy a ser fotógrafo. ¿Cómo fue en tu caso en particular? Bueno, yo terminé el secundario que hice en el Nacional Buenos Aires y me tocó la colimba en aquel año 78, un año complicado en la dictadura, además de todo la movilización al Beagle, así que estuve en la frontera 4 meses, esperando entrar en guerra, que por suerte no hubo, pero bueno, después tuvimos la del 82, la de Malvinas. Y cuando salí de la colimba empecé a estudiar, y yo estudiar historia en la UBA, y vivía en una casa que era una casa con mucha gente. Vivía mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía, mi prima, mi abuela y una señora que se llamaba Virginia, al que le alquilaba una habitación porque no llegaban sino a fin de mes.
Y entonces en ese derrotero de gente durmiendo en la casa yo no tenía habitación, así que dormía en un sofá cama que se armaba y desarmaba cada noche en distintos lugares geográficos de la casa. Y por esa época mi tía le agarró un ataque de limpieza y pasaba la aspiradora por abajo de todas las camas y mi sofá. Y yo era un adolescente y ella a las 7 de la mañana arrancaba con su raíz de aspiradora. Y yo me quería ir de mi casa. Y se me ocurrió que, como tenía una cámara, había hecho ese curso en el Nacional Buenos Aires, en el Fotoclub Buenos Aires, y en el Nacional Buenos Aires teníamos una revista clandestina en la época de la dictadura, en donde hacíamos fotos y las hacía yo. Entonces dije, bueno, voy a ver, tenía una guía de medios y voy a ver el que queda más cerca, que era esta agencia, Noticias Argentinas. Y ahí llegué y me atendió el que después fue mi gran amigo y gran editor, Miguel Ángel Cuarterolo. Y medio que se apiadó de mí, yo venía con el pelo corto, con la última maldad de la colimba. ¿Y una cámara tenías? Tenía una Olympus OM1 con un normal. Ese era todo mi gran equipo. Que no era un equipo profesional, pero tampoco era tan amateur. No, era una cámara que habíamos comprado cooperativamente en el colegio para hacer estas fotos de esta revista. Y me había quedado a mí porque yo las hacía. No, era una cámara, tenía una óptica muy linda. ¿Y te ofreció colaborar? Sí, más que me ofreció colaborar, yo fui con algunas fotos. Habrá dicho, bueno, este pibe... me ofreció que fuera el otro día y él me prometió que le iba a decir a los fotógrafos que yo iba a salir a acompañarlos para hacer algunas fotos. Y me dio un rollito chiquito de película rebobinada. En esa época se usaba esa película que era más barata. Y entonces yo no sabía cuántas exposiciones tenía. Y me dijo, bueno, yo le digo a estos muchachos y vos te van a dejar salir con ellos. Y se olvidó. Y al día siguiente, porque fue un día nomás. Sí, al otro día. Al otro día... obtenés esta foto, que la vamos a ver si es posible tomarla. Bueno, al otro día la historia fue que yo fui y a las 8 de la mañana, Noticias Argentinas estaba en una vieja galería en Córdoba y Florida, un lugar espantoso, horrible el edificio. Y se ve que Cuarterolo les olvidó decirle a los muchachos. Y entonces ellos me miraban con cara rara, año 79, yo tenía el pelo corto, salido de la colimba. Y ninguno aceptó que yo lo acompañara. Y ahí estaba solo estudiando mis apuntes de historia y entró un tipo como enloquecido, que parecía un dibujito animado, gritando, ¿dónde están los fotógrafos? Esa cosa bien de las redacciones. Y me vio con la cámara y me dijo, bueno, vení, pibe, vení. Y me subió un taxi y yo le dije, bueno, ¿dónde vamos? Me dice, hubo un atentado a Juan Alemán, que era el número 2 de Martínez de Oz, del todopoderoso ministro de Economía de la dictadura, que fue en Belgrano. Y hacia ahí íbamos, y yo iba con mi Olympus M1, un normal, y un rollito que no sabía cuántas exposiciones tenía. Y cuando llegué, había no un cordón de la policía, sino del ejército. Esto fue en Zabala y Cabildo. Y yo veía este auto, que era una hormiguita a través de mi cámara. Estaban los fotógrafos de los diarios con sus teles, pero yo no conocía a nadie, no le podía pedir prestado. Así que yo dije, debut y despedida, me parece que acá terminó mi carrera como fotógrafo. Y en eso se baja Martínez de Oz con sus custodios. Martínez de Oz era el ministro de la dictadura en ese momento, claro. Y Juan Alemán era su segundo en el Ministerio de Economía de la dictadura. Exactamente. El atentado había sido contra Juan Alemán. Claro, es lo que se conoce como la contraofensiva de Montoneros. Es el atentado a Klein, a Alemán y después a Soldati. Bueno, la cuestión es que en el medio del tumulto con Martínez de Oz, yo dije, bueno, vamos. Y me metí ahí adentro, entre los custodios, y hasta que me paró un oficial del ejército, y me dijo, ¿usted dónde va? Y me salió algo que me hiela la sangre hasta el día de hoy, decirle, yo soy el fotógrafo del primer cuerpo de ejército. No sé por qué me salió derechito además. Y el tipo me dejó pasar. Quizás porque como venías de la colimba estabas acostumbrado sí, en el primer cuerpo de ejército estaba, porque había hecho la colimba ahí. Y la verdad que hice 8 o 9 fotos, ahí se me terminó el rollo. Cuarterolo no había sido muy generoso con la película que me dio. No era una gran foto, pero era la foto que reflejaba el atentado, del que Alemán salió ileso, pero sus 2 custodios la pasaron mal. Y bueno, finalmente fue la foto que se publicó en la tapa de varios diarios. Pero además fue la foto que significó que en la agencia, que el día anterior habías empezado a colaborar, te confirmaran en el trabajo.
Sí, ¿Te ofrecieran? me ofrecieran quedarme con ellos a trabajar. Yo creo que hubo dos cosas con esa foto. Primero, esto que, o sea, que era para mí un sueño, empezar a trabajar. Quiero aclarar que al año me pude ir de mi casa y es el día de hoy que escucho la aspiradora y salgo corriendo de mi casa. Después mi tía era divina y yo la quería mucho, pero no escuchaba su aspiradora y me pude ir. En esa época te podías ir, tal vez con un sueldo más o menos dentro de un año. Y me parece que también lo que implicó fue el ADN de fotografiar mucho lo que era la violencia política y social de aquellos años y los primeros años también de la democracia. Pero además, técnicamente, ¿qué te enseñó la agencia? Mira, ¿Cómo es que uno se vuelve... Hay un fotógrafo, pero ¿cómo uno se vuelve reportero gráfico? Que es como un periodista, concretamente, es un periodista que cuenta las historias con fotos. Mira, yo creo que la cuestión técnica de una cámara se aprende fácilmente. En esa época todavía estaba el oficio de revelar, copiar, que ahora no está más allá del oficio que pueda hacer trabajar ahora con Photoshop. Lo que yo creo que lleva años es la mirada. Y la suerte que yo tuve es que caí en un lugar, casualmente, que tenía grandes fotógrafos, con grandes miradas, con tipos que estaban muy atentos a que cada nota que hacían trataban de ver qué era lo que había hecho bien y qué era lo que había hecho mal. O sea, Cuarterolo editaba cada una de las notas con nosotros y nos hacía ver qué foto estaba más o menos bien resuelta y qué era la que él iba a elegir para que saliera, para que se publicara en los diarios, y por qué nos habíamos ubicado mal en tal lugar o en cual otro. Y esto para mí fue una escuela, era una escuela. Te cuento una anécdota. Horacio Mucci, que era tal vez el más talentoso de todos, me decía, vos tenés que practicar los primeros planos fuera de foco porque eso le da más profundidad a la foto. Y yo iba y practicaba con lo que tenía a mano, y lo que tenía a mano tal vez era una ronda de las Madres de Plaza de Mayo los jueves o un acto donde estaba Videla. O sea, tenía esta cuestión. Noticias Argentinas para mí fue la teoría y la práctica al mismo tiempo. ¿Y a qué se llama la mirada? Mira, yo creo que la mirada es el sello autoral que tiene cada uno de los fotógrafos. No todos los fotógrafos tienen mirada, pero todos miramos mucho libros de Cartier-Bresson, de Eugene Smith, de Robert Frank, que son esas miradas que fueron marcando la fotografía documental del siglo XX. Es esa cuestión distintiva, tal vez medio intangible, pero que tiene que ver con que vos le aportes eso que no solamente viste en fotografía, sino lo que leíste, lo que viste en el cine. A mí me parece que el fotógrafo se nutre de todas esas cosas. En particular, la mirada de un reportero gráfico es el que agrega información con la fotografía. Bueno, o el que informa y agrega información. A mí me parece que cuando uno tiene una cámara en la mano, tiene una herramienta. Es como para el pintor el pincel, o para el escritor la lapicera o la computadora o la máquina de escribir en los viejos tiempos. La cuestión es lo que tenés para decir. Yo creo, para mí siempre la fotografía fue una manera de opinar. Yo empecé en Noticias Argentinas y tuve la suerte de estar en una agencia que dentro de la época de la dictadura era bastante progresista y que estaba dispuesta a dar fotos de organismos de derechos humanos, de las primeras marchas obreras o las primeras revueltas estudiantiles en la época de la dictadura. Pero para mí la cámara era mi manera de decir. Yo opinaba, yo estaba en contra de la dictadura y quería decir eso con mi fotografía. Todos sabemos que no existe la objetividad, pero lejos de eso, yo lo que creo es que existe el tinte que vos le querés dar a tu fotografía, lo que vos opinás de un hecho. Eduardo, a propósito de la opinión del reportero gráfico, cómo opina con una foto, hay una que puede ser un ejemplo también de aquella época, que es una de las fotos más recordadas tuyas, que es la de Videla rezando. ¿Podés contarnos el detalle, lo que está escrito detrás de la foto? Esto fue en el año 1981, eran el 5º aniversario del golpe. Y Videla todavía era presidente por unos días más, ya iba a asumir Viola. Y fue una misa en la capilla Stella Maris, una capilla que dependía de la Armada ahí en el puerto.
y era en conmemoración de lo que ellos llamaban los caídos en la lucha contra la subversión. Y muchas veces me preguntaron si no tuve miedo en hacer esta foto, y yo siempre dije que no, que fue sencillo estar en esa situación, porque los custodios de Videla vieron a un fotógrafo que estaba cerca de él, reconcentrado en ese mundo eclesiástico, pero para mí él era ya claramente un asesino, más allá de que muchas de las cosas de los horrores de la dictadura nos enteramos posteriormente, tal vez con el informe de la CONADEP, en el juicio de las juntas, pero yo tenía ya amigos desaparecidos y tenía claro de qué persona se trataba, y para mí esa imagen era la connivencia de la dictadura con cierta jerarquía de la Iglesia Católica. Y fue una imagen que yo pude estar bastante tiempo ahí, yo quería componerla, tenía claro que a la derecha de la imagen estaba Videla y a la izquierda cerraba un militar con casco y espada dentro de una iglesia, que estaba el cura, y de alguna manera fui esperando hasta que apareció este nene, que yo no tenía previsto, que hubiese un niño, que le dan la comunión y que de alguna manera ese nene también sintetizaba esa cuestión que ellos querían dar de la familia argentina, y era también para mí el símbolo de la destrucción de la familia argentina, de tantos niños que nacieron en cautiverio. Uh-huh. Eduardo, cuando un fotógrafo habla de sacar una foto, no dice, como decimos las personas normales cuando sacamos fotos, que sacó una foto, sino que hizo un disparo, ¿no? Muchas veces en el libro repetís esa palabra, es decir, disparé. ¿Qué sentido tiene, qué significado tiene el disparo para un fotógrafo? Y yo creo que viene un poco de lo que muchos de los fotógrafos documentalistas amamos, que es esa cuestión que decía Cartier-Bresson del instante decisivo. Hay un momento, un instante, que es el instante en el cual te sentís que todo lo que vos estás pensando, pero además la geometría y la estética de la imagen puede ser capturada en ese disparo. Y me parece que tal vez viene de ese lugar. Escuchándote la pregunta, me lo pregunté yo, porque no sé si tengo claro. Lo que sí, siempre yo hablo de tomar una foto y no de sacar. Sacar me parece que tomar es como, para mí la fotografía tiene también algo cariñoso que la envuelve. Sacar me parece que es una cuestión violenta, pero disparar también es violento. Y por otro lado también, muchas veces cuando uno ve tus fotos y las fotos de tus colegas, uno siente la emoción que transmite la foto y a la vez se pregunta cómo el fotógrafo pudo tomar esta foto, que es tan conmovedora, tan fuerte. Y en el libro hay un ejemplo que vos contás particularmente de una foto que sacaste llorando, que sí, es esta, ¿no? Sí, la foto es el primer día que los comandantes entran al recinto de la Cámara Federal para ser juzgados. Yo la verdad que no lo podía creer. Obviamente que lo deseaba, pero pensé que nunca íbamos a llegar a eso. De hecho, la mayoría de los países latinoamericanos que sufrieron dictaduras no llegaron a eso. Y ver a esos personajes a los cuales yo años antes había fotografiado en actos castrenses, en misas y con gran prepotencia, verlos ahí entrar al banquillo de los acusados, me produjo llanto. O sea, es la única foto de mi vida que hice llorando, plenamente llorando, con lo cual tuve mucho miedo de no poder fotografiar ese momento histórico, y además era el único que lo estaba fotografiando porque habíamos hecho un pool. Un pool es una reunión. Claro, hay que contarle a los espectadores que el día para el juicio a las juntas de los comandantes, los jueces del tribunal le habían dispuesto que solo la televisión pública tomara imágenes y sin audio. Y ustedes como fotógrafos fueron a hablar con Arlanian. Claro, que lo convencimos de que estábamos ante un juicio que tal vez era más importante que Nuremberg, porque acá no había un ejército victorioso que estaba juzgando a un ejército derrotado, sino que era una democracia la que estaba juzgando a los dictadores. Y bueno, yo creo que lo volvimos loco y Arlanian dijo, bueno, está bien, pero que entra uno solo. Uno cada vez. Claro, y ese
tiene que repartir a todo el mundo. Bueno, nosotros como trabajábamos en agencias de noticias, sabíamos cómo armar eso. La cuestión era que fuera uno, las agencias se lo repartían a todos los diarios nacionales y además a las agencias internacionales que lo repartían a todo el mundo. Y otro detalle técnico de esta foto que contás es que de la forma en que te pusiste dentro del tribunal tenías miedo de que como los acusados quedaban mirando al tribunal, tenerlos de espalda, o sea que tu única oportunidad de tomarlos de frente era cuando entraban a sentarse en el banquillo, ¿no? Exacto, sí, eran pocos segundos, que fue, ellos iban entrando, como muestra esta foto, y en determinado momento, cuando están todos en el lugar, en el asiento que les corresponde, se daban vuelta al público y a mí, y miraban a la Cámara Federal. Y tuviste que hacer una elección técnica también, de un lente u otro. Sí. Tuve que hacer una elección técnica que no sé si hoy repetiría, porque esa era una foto típica para hacer con un angular y asegurarse que todos entraran en la foto, pero yo lo que pensaba es, y si Videla, por ejemplo, viene atrás, va a quedar con el angular muy chiquitito, entonces me voy a jugar con un telecorto, y Videla efectivamente venía atrás. Ahora, después hay una cuestión fortuita, que es que entre medio de ellos está la mirada de trasera. Porque esto es lo que uno diferencia de una foto común de una foto periodística, la información que dan las miradas, los gestos. En este caso en particular, entre la tira de los comandantes aparece la mirada del fiscal, de Julio César Estracera. Eso es una cuestión, yo creo que en la fotografía hay mucha cuestión fortuita, en la fotografía documental. Hay que estar ahí y hay que tal vez arriesgar y hay que tener paciencia muchas veces y esperar a que algo suceda delante de nuestra cámara, pero también hay un momento en donde la suerte opera. ¿Y cómo es sacar una foto tan conmovido? Porque se te nubla la vista, perdés el sentido, ¿no? ¿Qué recuerdo tenés de ese momento? Mirá, yo de ese momento tengo el recuerdo de la responsabilidad que me cabía por ser el único que estaba fotografiando. O sea, yo sabía que esa foto iba a ser la tapa de la mayoría de los diarios del mundo, porque era un hecho histórico. Era la primera vez que iban a sentarse ahí al banquillo. Claro, era la primera vez. No fue el primer día del juicio, porque el primer día del juicio ellos no tenían por qué estar y no fueron. El primer día del juicio fue Luder. Y este era el primer día en septiembre que ellos entraban y era el día más importante junto después con la condena del juicio. Entonces, bueno, tenés esa mezcla de responsabilidad, pero por otro lado, yo creo que la cuestión, lo que se te juega humanamente también es lo que le da el sabor a la fotografía. Si no, una fotografía la podría hacer un robot. Y yo lo que creo es que en esa cuestión de la mirada, en esa cuestión de lo que a mí me importaba, de quiénes eran ellos para mí. Tal vez esto hubiera sido distinto para un fotógrafo chino que viniera acá y tuviera que fotografiarlo y no hubiera vivido la catástrofe y la noche negra que vivimos nosotros en la dictadura. Claro, que además se sumó el hecho de que vos en la dictadura, en los años previos, habías tenido una militancia juvenil, ¿no? Claro. En el colegio. Yo había militado en política, en los partidos de izquierda, estábamos hablando al principio de esta revista clandestina, o sea que para mí la fotografía también fue una especie de militancia por otros medios. La fotografía documental me permitió acercarme y militar en contra de la dictadura con mis imágenes. Hay una cosa que se dice sobre todo en los reporteros gráficos, ¿no? Que el reportero, a diferencia del cronista, que el cronista puede estar alejado de la situación y contarla con más detalles porque ve más, el reportero gráfico tiene que estar pegado a la situación para de verdad conseguir la foto que hace falta. ¿Es eso? ¿Esa distancia entre el que escribe y el que saca la foto es real? Mira, yo lo que creo es que el fotógrafo tiene que estar en primera línea, pero tiene que saber saltar de la primera línea de vez en cuando, porque a veces eso te saca cierto panorama de cómo vas a fotografiar y a veces en alguna refriega lo que te saca es la posibilidad de fotografiar. O sea, sirve que vos estés haciendo la foto, no sirve que la policía te pegue un palazo y vos no puedas hacer la foto, te rompa la cámara o en aquellas épocas te sacara los rollos o hoy las tarjetas de memoria. Por lo cual, me parece que ahí hay una cuestión también intuitiva de cada uno de los fotógrafos. En la época de la dictadura nosotros no salíamos a la calle solos, salíamos entre todos, digo, entre el que le tocaba de Clarín, de La Nación, de Telam, de NA, de lo que fuera, íbamos y tratábamos de ir juntos y cuidándonos, porque en ese momento éramos blancos móviles también de la policía. Esta cosa de los desaparecidos se conjugaba con un lema de la dictadura que es que lo que no se ve no ocurrió. Y entonces la fotografía era algo que dejaba cierto testimonio
de eso y la policía trataba por todos los medios de que nosotros no fotografiáramos los hechos de violencia, la represión. Así que de alguna manera también ahí hay una cuestión de intuición de cómo estar ubicado. ¿Por qué elegiste esta foto de tapa? ¿Tiene que ver con la mirada? Mira, esa foto quizás es, junto con la de Maradona haciendo el gol con la mano, mi foto más conocida, porque se empezó a ser un símbolo en contra de la dictadura en los últimos años del gobierno después de Malvinas. Y yo creo que es una foto que me representa, en el sentido de que representa muchas de las cosas que me pasaron. Es una foto que yo hice en el Día del Ejército en el año 1981, que no pudo ser publicada. Cuarterolo me acuerdo que la miró, le encantó, pero me dijo, ¿qué publicamos esta foto? Nos van a clausurar la agencia. Y que yo, de alguna manera, creo que milité por esa foto a partir del año 83, que la mostré en una de las exposiciones del periodismo gráfico argentino, una mítica exposición de los reporteros gráficos. Y después se me fue medio de las manos esa foto. Esa foto se transformó en un símbolo y yo cuento que una vez fuimos con Paloma, con mi hija, a la Plaza de Mayo un 24 de marzo. Ella era chiquita, tenía 9 o 10 años y yo la quería llevar. Y ella conocía mucho mis fotos y cuando íbamos caminando vio que esta foto estaba reproducida en un montón de carteles de sindicatos que convocaban a la plaza y fue y se fijó a ver si estaba la firma de su papá. Y me dijo, papá, no está tu firma. Yo le dije, bueno, no importa, son esas fotos que sirven para lo que yo las hice, que servían para la convocatoria, al repudio al golpe, y se me había ido de las manos. Y me parece que eso te da orgullo como fotógrafo. Eduardo, hablábamos, como decía el maestro Cartier-Bresson, del instante. Hay una foto que refleja ese instante en este libro, que es también muy conocida, una de tus fotos también muy conocidas y difundidas por todo el mundo, que es el momento en que Maradona, en el partido contra los ingleses, convierte el primer gol y es quizás uno de los pocos testimonios documentales que hacen que uno pueda imaginar realmente que hizo el gol con la mano, ¿no? Y además, lo extraordinario de esta foto es todas las dificultades previas que contás en el libro para llegar hasta ahí en la previa del partido. Contalo vos. Sí, bueno, para mí la fotografía deportiva no era mi fuerte. A mí me gustaba mucho la fotografía deportiva porque me daba mucho ritmo para la fotografía callejera. Y aparte porque era por esos años la manera de viajar. Yo venía de una familia de clase media baja y nunca me había subido a un avión. La primera vez que me subí en avión fue para ir al Mundial de España en el 82. Y bueno, y esto que es en el Mundial de México, yo había ido también a cubrir este Mundial por Noticias Argentinas. Y ese día yo ya había ido a algunos partidos al Estadio Azteca desde el hotel donde estaba y tardaba media hora. Y en ese momento nosotros, además de fotografiar en analógico, revelábamos la película, copiábamos una fotografía y la poníamos en un transmisor, que era un aparato infernal, grande, pesado, que iba por teléfono y que transmitía esa foto a Buenos Aires para que ellos después a su vez la transmitieran a los diarios. O sea que yo tenía un baúl que pesaba como 80 kilos en el remis, y el remis se quedó trabado en una autopista en México, rumbo al estadio. Hay que acordarse que México venía de un terremoto y entonces había muchas arterias que estaban cortadas. Y yo pensaba, no llego a Argentina e Inglaterra en un mundial, no es que no llego a un partido cualquiera. No me podía bajar y correr y dejar ahí el baúl. Bueno, llegué 1 hora o 40 minutos antes de que empezara el partido, lo cual para un partido del Mundial es catastrófico porque los lugares de los fotógrafos, atrás de los arcos, con unos banquitos, se ocupan 3, 4 horas antes. Y aparte llegué y tenía que armar mi laboratorio. Así que armé mi laboratorio, dejé más o menos todo en marcha y me fui abajo a la cancha y me quedó un lugar espantoso en el primer tiempo y vale decir que en el segundo tiempo se replica el mismo lugar, hay una cuestión de códigos con los fotógrafos. Si estás mal ubicado en el primero no vale ir corriendo y sacarle lugar al otro. Y yo me quedé al lado del palo izquierdo de Peter Shilton, estaba casi atajando con él porque estaba tan cerquita que
por una cuestión técnica, ese era un lugar pésimo para hacer fotos, porque lo tenías muy encima. Lo tenía muy encima y además solo me podía mover a la izquierda de él y no podía, todo lo que pasara a la derecha de donde estaban atacando, yo tenía en la red, entonces era una foto que no servía. Entonces estaba muy desesperado por hacer fotos y yo creo que la desesperación me llevó a hacer esta foto, porque esto es un rechazo de un defensor inglés, la va a agarrar Peter Shilton y la mayoría de los fotógrafos bajó la cámara para ver a dónde seguía la jugada. Y yo, como estaba desesperado con un lente corto, seguí fotografiando, y cuando veo que la va a agarrar Shilton, veo que se levanta una sombra, porque tampoco pude ver bien, y la sombra era Maradona, que hace ese gol, que de alguna manera quedó también como una de mis fotos más simbólicas y más conocidas, porque hay muy poquititas fotos así. Hay otra foto de un fotógrafo mexicano que trabajaba para el diario El Heraldo, pero que era en color. Y en ese momento la mayoría de los diarios publicaban en blanco y negro, y yo trabajaba para una agencia, y la agencia Noticias Argentinas rápidamente la distribuyó a las agencias internacionales, y fue así que se hizo, como dicen los chicos ahora, se viralizó. Claro. Hablando de los tiempos actuales, ¿no? Cuando recién contabas la historia con esta foto, el equipo que llegaban, que pesaba como 70 kilos, la transmisión de la foto que duraba un montón porque tenía que girar alrededor de un tambor y por ahí se cortaba la línea telefónica, había que empezar de nuevo. Todo eso, que ahora se resolvió técnicamente por las nuevas tecnologías, hacen que hoy una persona en los estadios se ve que transmiten directamente desde ahí, que tienen unas cámaras digitales espectaculares. ¿Eso qué cambió en relación con...? Porque hay fotógrafos que añoran aquellos tiempos en que había que copiar, poner los líquidos, ver aparecer la imagen. Todo eso se perdió. ¿A cambio de qué? ¿Qué se ganó? Bueno, no solamente transmiten en el instante los fotógrafos. Cualquier ciudadano transmite en el instante, cuando manda una foto por WhatsApp de acá a China y está en el instante ahí. Me parece que los fotógrafos en esa época teníamos un oficio, que el oficio fue lo que derivó finalmente con las nuevas tecnologías en esta cuestión que es mucho más sencillo. Yo no sé qué se perdió. A mí me hubiera encantado vivir esta época cuando era joven para transmitir más fácilmente. Me parece que siempre hay una nostalgia de algunas cosas pasadas. A mí me da nostalgia del cuarto oscuro. Yo sigo trabajando mucho con película y sigo revelando y haciendo ampliaciones porque me gusta esa cuestión. Pero obviamente para los medios periodísticos eso no sirve. ¿Y con relación al color y el blanco y negro? Bueno, yo tengo la sensación muchas veces, más allá de que he hecho muchas fotos color, porque después de que me fui a Noticias Argentinas yo tuve una agencia propia, trabajamos para revistas, entonces hacíamos mucha diapositiva, pero como yo me crié con el blanco y negro, tengo muchas veces la sensación de que veo en blanco y negro, más allá de que a veces me gusta el color para algunas fotos, pero casi todos mis proyectos fotográficos, autorales, mis libros son en blanco y negro. Vos editaste 2 libros anteriores a este, uno sobre Ernesto Sábato y el otro sobre Mario Benedetti. Sí, en realidad edité 10. Claro, bueno. Pero el de Sábato y el de Benedetti, que son los primeros, claro, son mis primeros libros de retratos con escritores, y además, bueno, en el 94 yo hice un libro con Sábato y no podía creer la alegría de que mis fotos estuvieran envasadas en un libro, después de lo que... A mí me encantan los libros de fotografía, tengo una biblioteca de libros de fotografía bastante importante porque me parece que ese es mi estudio. Muchas veces yo me pongo a ver fotos y me quedo tal vez detenido media hora en una foto. Y mi hija a veces baja en casa y dice, ¿otra vez estás con ese libro? Sí, estoy estudiando. Y para mí los libros de fotografía son geniales. ¿Y cuál es la diferencia entre un reportaje fotográfico, un hecho que está ocurriendo y que tenés que ir a sacar fotos, a un personaje como Sábato, como Mario Benedetti, que vos elegís hacer una historia con ellos? ¿Cuál es la diferencia en el trabajo? Mira, la diferencia es que cuando tomás como eje a un personaje, ese personaje tenés que tener una empatía con ese personaje se tiene que olvidar de la cámara, y para mí eso se traduce en tiempo. Yo trabajé para hacer el libro de Sábato 2 años con él. Iba casi todas las semanas a su casa, charlábamos, a veces nos íbamos a pasear por el barrio, yo le propuse ir a los lugares de sus novelas que él no había vuelto a visitar, como Parque Lezama, La Boca, Barracas, y eso lleva tiempo, lleva
lleva conversaciones, lleva conocimiento. Yo había días que iba a la casa de Sábato y no hacía ninguna foto, pero lo que me importaba era lo que me quedaba de estar hablando con él. Y a propósito de eso, hay una foto de Benedetti en un colectivo de los antiguos de Montevideo, en Montevideo cuando Benedetti había regresado a Montevideo, que es una foto muy, que dice todo, cuenta la melancolía de Benedetti, cuenta la nostalgia de Benedetti, su regreso a la ciudad, su extrañeza también, dice tantas cosas esta foto, ¿no? Sí, él había vuelto, como escribió en un prólogo, en el prólogo que hizo para mi libro, después de 12 enturbiadores años. 12. Porque él estuvo exiliado en varios lugares, en Argentina, en Perú, en Cuba y después finalmente en España. Benedetti era un caso extraño. Montevideo es una ciudad que a mí muy querible para mí, que añoro mucho ir. Y Benedetti caminaba por las calles de Montevideo y no era que la gente se le acercaba a saludarlo. Además de que se le acercaba a saludarlo, todo el mundo tenía un libro de Benedetti. Yo un día me acuerdo de parar y dije, Mario, estos son extras. ¿Cómo puede ser que todo el mundo tenga un libro tuyo? En el todo momento el mundo en que se tenía, encuentra con claro, se encontraban y le decían, quiero Acá que tengo un firmame libro. el libro. Que salía libros gastados, libros usados, ajados. Pero bueno, Benedetti era una máquina de escribir, ¿no? Porque escribió mucho, pero todo el mundo tenía un libro y era un tipo absolutamente querible y querido por... Y hagamos un cierre breve de la historia de Benedetti, breve de el bife con papas fritas y huevos fritos. Porque cuando terminas el reportaje y le decís, bueno, Benedetti, terminé el trabajo, ya no voy a volver a Montevideo, él dice, ¿cómo que no vas a volver? Le dije eso en un restaurante. Él estaba comiendo un bife a caballo, papas fritas, huevos fritos, y le dije, bueno, Mario, no, ya terminé el libro, así que no voy a venir más. Y me miró y me dijo, ¿cómo no vas a venir más? No voy a venir más. Pero ¿y esto? ¿Y esto qué? Yo no puedo comer esto. Luz, su esposa, me mata si me ve comiendo esto. Y vos sos mi excusa para salir a comer. Y bueno, salimos de ahí, él estaba medio apesadumbrado y pasamos en la 18 de julio por una casa de una agencia de turismo y con esa sonrisa pícara que tenía me dice, vení. Me compró un pasaje para ir a Montevideo. A la semana siguiente me dijo, esta semana la voy a disfrutar porque me voy a dar un banquete la semana que viene. Eduardo, tus fotografías, además de testimonios, además de ilustrar reportajes, de informar en reportajes, han tenido algunas de ellas valor documental en juicios. Por ejemplo, esta que mostramos ahora, que esto ocurrió en La Tablada, en el alzamiento de Cara Pintada. No, perdón. La toma del MTP. La toma del MTP en el cuartel de La Tablada. Contá la historia de esto. esta. Fue en enero, el 23 de enero de 1989. Arrancó pareciendo un alzamiento cara pintada, porque nadie conocía un grupo guerrillero en esa época, gobierno de Alfonsín, y sí venía una seguidilla de alzamientos cara pintadas. Cuando yo llegué, había cubierto todos los alzamientos cara pintadas y llegué ahí y se desató un tiroteo feroz. Dije, algo raro está pasando acá, porque nunca había visto que entre los militares se tiraran, entre los leales y los cara pintadas. Bueno, logré una posición en altura porque la pasé mal en la avenida Crovara cuando llegué en un tiroteo que pensé que era lo último. Y cuando... ¿Tuviste que tirarte al piso? Estuve tirado al piso casi abajo de un auto y yo miraba el tanque de nafta, decía, si le pegan al tanque de nafta vamos a volar todos. Bueno, y vi una terraza, una losa en realidad, que estaba enfrente, en la avenida Crovara, enfrente justo de donde los guerrilleros habían tomado el primer edificio, que era la Guardia. Y bueno, después de rogarle al vecino que me abriera, él me abrió, yo fui a la losa y ahí me encontré con un compañero que en realidad era un francotirador del ejército, que era el que me fue contando todo lo que estaba pasando. Fue el compañero, digo, de aventura de esa tarde. Claro, porque él disparaba desde ahí arriba. Él disparaba desde ahí arriba y fue el que me empezó a contar que había un grupo de guerrilleros. ¿Y vos disparabas con tu cámara? Claro, disparaba, sí. Yo disparaba más inofensivamente. Y bueno, esto sucedió a media tarde, donde después de cañonear durante un montón de tiempo la Guardia, de donde estaban los guerrilleros, se empieza a incendiar el techo, ellos se tiran por una ventana
y ahí se da lo que a mí me interesaba de la foto, que eran los dos bandos en pugna, o sea, los guerrilleros que se rinden y un comando del ejército que los detiene. Esta fue la foto que en ese momento se publicó. Yo ya me había ido a Noticias Argentinas y trabajaba como freelance y se publicó mucho como la rendición. Lo que pasa es que después corrió el tiempo y la cuestión fue que este guerrillero que se rinde se llama José Alejandro Díaz y el que está atrás, que se llama Iván Ruiz, tirado atrás del comando del ejército, son 2 de los 4 desaparecidos de la tablada. Con lo cual esta foto, en manos de los familiares, fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue la prueba que tuvo la comisión para juzgar al Estado argentino y buscar qué es lo que había pasado. Y en el 2015 la Corte Suprema de la Argentina reabre la causa sobre los militares con esta foto como prueba de que los guerrilleros efectivamente se rindieron y nunca más aparecieron. Hay algo también que tiene que ver con la técnica que usás para las fotos, que te resistís a usar el flash. Sí. ¿No? Que eso también viene de los maestros tuyos que no les gusta usar el flash. ¿Por qué razón no usas el flash y en particular en esta foto? Bueno, Cartier-Bresson decía que no había que usar el flash por respeto a la luz. Una frase maravillosa, pero que no se condice cuando uno es fotógrafo de prensa. Cartier-Bresson en realidad era un documentalista que fotografiaba lo que él quería y podía elegir algunas situaciones. Nosotros muchas veces nos enfrentamos a situaciones donde no hay luz. Acá era una reunión entre Mercedes Sosa, Charly García, y también estaba Fito Páez, Fabiana Cantilo, y además en la Casa de la Negra, en la avenida 9 de Julio, y era un ambiente bastante oscuro, y yo estaba muy preocupado porque tenía que usar el flash, y a mí me interesa mucho pasar desapercibido como fotógrafo, que la cámara empiece a ser un artefacto que desaparece entre el fotografiado y la mirada. Pero bueno, en ese caso no había otra posibilidad, así que lo que hice fue sentarme delante de ellos y disparar, como vos decís, muy poquitas veces, porque sabía que además de mi presencia estaba la presencia de esa luz tan molesta. Y es una foto hecha con flash. Nosotros rebotamos el flash al techo de tal manera que la luz sea un poco más envolvente y no se note tanto en las sombras. Pero bueno, que de alguna manera sintetiza ese momento de ternura que estaban ellos dos. ¿Te imaginás lo que era ellos dos cantando a capela con un montón de gente que estábamos alrededor? Una noche inolvidable, pero que de alguna manera para mí en esa foto sintetiza esa ternura que yo sentía además por 2 de mis ídolos musicales. Claro. A propósito, vos trabajaste también muchos años en Clarín. Sí, 25. Cuando se habla de los medios en general, se refiere la gente, los lectores, a las noticias escritas, como que a veces están manipuladas, que están recortadas, que no dicen toda la verdad. En el caso de la fotografía, vos fuiste editor de fotografía de Clarín durante muchos años, sí, y años en los que Clarín era acusado, sospechado, había prejuicios sobre Clarín. En el caso del editor de fotografía, ¿es posible que las fotos puedan ser manipuladas, recortadas, de tal modo que no diga lo que la foto dice? Yo creo que la foto siempre dice lo que la foto dice. O sea, si hay algo verdadero en un diario, es la foto. Bueno, yo lo que creo es que verdadero es una palabra que tal vez le queda grande a la foto, porque como decíamos al principio, uno le hace decir a la foto, ¿no? Porque fotografía con su opinión. Claro. Yo lo que creo es que cuando uno fotografía dentro de un medio, tiene que ir recorriendo esa avenida que tiene que ver con los intereses del medio y tus propios intereses. Y muchas veces esos intereses colisionan, entran. A mí me costó mucho tiempo también ahí adentro, dentro de Clarín, el querer a veces imponer una foto y no poder, o a veces poder imponer alguna foto. Pero ¿por qué razón se resisten a una foto? ¿Por qué una foto sí y por qué no? Bueno, a veces una foto sí, una foto no, implica que desde el punto de vista del editor fotográfico también hay alguna importancia estética en la foto, o hay una importancia de cuál es la noticia que estás reflejando. Hay diarios que acompañan la noticia principal con la foto del hecho principal, y hay otros que no. Y Clarín, en los años donde a mí me tocó estar en la actualidad, que fueron los 90, porque yo después ya me fui a la revista Viva, en general usaba la fotografía como un título más. Entonces yo muchas veces lo que quería, tenía una foto importante del hecho importante y quería imponer esa foto, y tal vez
no podía porque esa foto iba a ir adentro, pero la foto de la tapa era un título más. Y entonces ese título a veces me dejaba disconforme a mí. Y por último, con relación a las nuevas tecnologías que hablábamos antes, que cualquiera saca fotos hoy, todo el tiempo estamos sacándonos selfies, fotos, ya es como una adicción. No se puede estar en un lugar sin sacarse una foto. Hay mucha gente ni siquiera ve el lugar y prefiere la foto. Sí. En el caso de un fotógrafo profesional, eso, que cualquiera pueda sacar una foto, que llegan fotos a los medios, que los medios usan fotos que mandan los lectores, ¿en qué cambia con relación al periodismo? Mira, cambió ¿Cuál mucho. es el riesgo? Cambió mucho, en principio, la cantidad de fotógrafos que hay en cada diario. Claramente esta cuestión de que un redactor puede sacar una foto con su teléfono o un aficionado puede darle una foto, ha hecho que hay muchas noticias que no se cubren y que se suplen con ese tipo de imágenes. De todas maneras, yo creo que siempre hay que pararse en los momentos en los que estamos y ver cuál es el cambio cultural y el cambio tecnológico y hacer lo que uno puede llegar a hacer. Hace un año y medio, o un año, el año pasado, Pablo Piovano, que es un fotógrafo de Página 12, hizo un trabajo espectacular sobre el costo humano de los agrotóxicos, que es una cosa terrible que está pasando con las fumigaciones y con la semilla transgénica. Él trabaja para Página 12 y lo hizo por su cuenta en sus días francos, en sus vacaciones, sumando días que le debían de trabajo y demás, y logró un testimonio genial que se va a transformar en libro, que está siendo expuesto en las principales capitales europeas. Yo siempre apelo a que los fotógrafos, me parece que tenemos que tener curiosidad, que tenemos que tener paciencia y que tenemos también que saber aprovechar ciertas oportunidades y a veces somos un poco quejosos. Pero de todos modos la diferencia la sigue haciendo la mirada. Creo que la mirada es todo. La mirada en la foto lo dice todo. El que puede hacer una foto en la calle, circunstancialmente de un choque, de un asalto y demás, y tal vez esa persona es bancario, es oficinista, es laburante de otra cosa, va a poder registrar ese momento, pero no va a tener una mirada refinada sobre ese momento. Lo que sí agradecemos es la mirada refinada que tuviste durante tantos años y que está publicada en este libro, Imágenes Apuntadas. Es un libro de colección, digo, de esos para tener, porque es el reflejo de nuestra memoria. Así que por ese trabajo te quiero agradecer mucho, Eduardo. Eduardo Longoni. Muchas gracias a vos.